Buenas, en esta parte vamos a empezar a ver los temas que conforman al bloque de célula procariota y eucariota, y los subtemas serían principales características y diferencias, como también la teoría endosimbiótica. Bien, lo primero que tenemos que saber primero de la célula, ¿qué es una célula? Nos dicen que es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos y posee una organización molecular que le permite desempeñar las funciones vitales como crecer, reproducirse y adaptarse al medio ambiente. También hay que tener en cuenta que todas las células comparten dos características esenciales. La primera es que van a estar rodeadas por una membrana plasmática que separa el citoplasma del medio circundante, y la otra es el material genético. Obviamente este material genético se va a diferenciar en la célula procariota y eucariota, pero hay que tener en cuenta que las dos tienen material genético. Ahora, si hablamos de los tipos celulares, podemos encontrar como la primera célula prototipo de los eucariotas. Ya sabemos que en las células, eucariotas se divide en una célula animal, células de tipo animal y células de tipo vegetal. Por lo general las células eucariotas tienen que saber que eu significa verdadero y cariota significa núcleo, entonces en síntesis sería como el que tiene el núcleo verdadero. En este núcleo se va a encontrar el material genético en el cual se encuentra el ADN de forma lineal. Bien, y en lo cual también podemos tener variabilidad genética, gracias a que este ADN se encuentra de forma lineal. Y también, y algo que quiero recalcar es que por lo general las células eucariota tienen organelas en las cuales estas organelas cumplen una función específica. Por ejemplo, las mitocondrias tienen como función la respiración celular, o los lisosomas, su función es la digestión intracelular, o por ejemplo el aparato de Golgi que se encarga del empaquetamiento de las proteínas o para formar vesículas o más vacuolas. Entonces, por lo general, cada organela tiene una función específica dentro de esta célula eucariota. Y después la célula procariota, hay que tener muy en cuenta que es una célula que no va a tener núcleo. Pro significa antes, cariota núcleo, entonces podemos decir que esto es antes del núcleo y no va a presentar un núcleo definido y tampoco va a presentar organelas. ¿Bien? También, como había mencionado anteriormente, comparte, como en la célula eucariota, que está rodeado por una membrana y además está rodeado por una cápsula en su parte más externa, en la cual le da una resistencia bacteriana ante los antibióticos. Y otra cosa más que quería mencionar es el flagelo, que obviamente le va a dar la motilidad a esta célula procariota y que su ADN se encuentra en forma circular. Ahora, como les había mencionado, y lo que estamos viendo es célula procariota, también lo pueden encontrar con el nombre de procarionte, y célula eucariota o con el nombre de eucarionte. Estas células también las podemos dividir, las podemos clasificar, por así decirlo, con respecto a los dominios. Los dominios se ven en la unidad 1 y por lo general hay que saber que existe un ancestro común. Tenemos al dominio eucaria, el dominio arquea y el dominio bacteria. Dentro del dominio arquea y dentro del dominio bacteria, estos dos dominios están conformados por células procariotas, y dentro del dominio eucaria, donde tenemos los reinos, vamos a encontrar que está conformado por células eucariotas. Ahora, como les había mencionado entonces, siguiendo con la célula procariota, tiene el material genético lineal, en el cual va a ser grande y en la procariota va a ser el ADN circular, y en el cual es una molécula grande. La pueden encontrar, como les dije recién, como un círculo, o también en la descripción de los libros como un anillo. Y esto se va a encontrar esparcido en una zona que le vamos a llamar nucleoide, porque como les había mencionado, en la célula procariota no va a tener núcleo porque no tiene organelas. Y antes de que se me pase por delante, tienen que saber que el ribosoma de por sí no se considera, porque si ustedes leen en realidad más antes la definición de organela, por lo general le consideramos organelas a todos estos que tienen membrana, ¿bien? Y obviamente van a tener un contenido interno. Pero si ustedes se fijan en la descripción del ribosoma, este ribosoma no va a tener una membrana, pero el Curtis sí lo considera una organela, ¿bien? Porque recuerden que de acuerdo a la bibliografía que les pida la facultad es lo que ustedes se tienen que ir guiando. Muchas veces algunos profes le van a decir que hay muchas cosas o muchos errores en el Curtis. Incluso cuando ustedes ya estén en la carrera se van a dar cuenta que hay errores, pero ahora esos errores los tienen que considerar válidos.
Entonces el ribosoma, como les mencioné, el Curtis lo considera una excepción y lo vamos a considerar una organela aunque no tenga membrana. Bien, un dato extra que también quiero agregar es con respecto al registro fósil. El registro fósil nos revela que los primeros organismos vivos eran células muy semejantes, o sea, muy parecidas a las procariotas actuales, que estas más o menos fueron las únicas formas de vida en nuestro planeta durante 2.000 millones de años. Así que imagínense la cantidad de tiempo. Hasta obviamente que aparecieron las células eucariotas, y la aparición de las células eucariotas a partir de las células procariotas, prácticamente por así decirlo, está fundamentado o es tratado de ser explicado por la teoría endosimbiótica, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Bueno, si nos enfocamos un poco más en la célula procariota, podemos decir que su principal característica es la simplicidad en su organización interna, porque prácticamente carece de muchísimos compartimientos que van a estar delimitados por membrana. Entonces, es la unidad de construcción de las bacterias, porque obviamente una bacteria se considera una célula procariota, y de las cianobacterias, que obviamente estas se encuentran en el reino Monera, que son organismos unicelulares, o sea que están conformados por una célula, pero que entre muchas forman colonias. Su tamaño más o menos varía entre 1 a 10 micrómetros, y las formas pueden ser redondeadas, a las cuales se les llama cocos, en forma de bastón, se les llama bacilos, en forma helicoidal o espiral, que se les llama espirilos, y de estas formas básicas pueden derivarse otras formas, como por ejemplo los óvalos, los cocobacilos, bacilos más anchos en uno de sus extremos, bacilos cuneiformes o con una forma de coma, como los vibriones. Ahora les muestro una imagen de más o menos a qué hago referencia con la forma de estas células procariotas y cómo puede ir variando. Bien, como les había mencionado recién, por lo general, los que se encuentran en forma de esfera le vamos a llamar cocos, los que están en forma de bastón, bacilos. En realidad también estos, como también les había mencionado anteriormente, pueden formar formas mixtas con respecto a uno del otro. Por ejemplo, cuando los cocos están unidos uno seguido del otro, le llamamos estreptococos. O cuando están en forma de fila, estafilococos. También, o por ejemplo acá, si se encuentran a dos, diplococo, que di haría referencia a dos, o tetracoco, que haría referencia a cuatro de estos cocos. O sea, prácticamente podríamos tener muchas de estas formas, y recuerden que su tamaño más o menos es entre 1 a 10 micrómetros, que si lo comparamos con respecto al tamaño de una célula eucariota, es mucho más chiquita una célula procariota que una célula eucariota. Ahora, yendo a su parte de pared celular, ahora voy a enfocar la imagen de célula procariota. Bueno, con respecto a la descripción de la pared celular de la célula procariota, hay que saber que casi todas las células procariotas van a estar rodeadas por una pared celular. Esta va a contener polisacáridos, que si recordamos, el polisacárido se encuentra dentro de la clasificación de los glúcidos, o de los hidratos de carbono, o de los azúcares, o de los carbohidratos, o sea, que está conformado por moléculas orgánicas, y por polímeros complejos como los peptidoglucanos. Estos peptidoglucanos, además de estar formados por azúcares, también están formados por aminoácidos. Y si recordamos también, el aminoácido conforma la estructura primaria de las proteínas. Su función prácticamente es la del sostén mecánico. Después tenemos a la membrana plasmática, que es la membrana que va a rodear al citoplasma. Va a estar formada por lípidos y proteínas, que recordemos que dentro de los lípidos estos son hidrófobos, o sea, no van a ser solubles en agua. Y la célula bacteriana, obviamente va a estar presente la célula bacteriana, a excepción de los micoplasmas, que no van a contener colesterol. Su función obviamente va a ser controlar la entrada y salida de sustancias de la célula, ya que va a presentar permeabilidad selectiva, que en la parte de la permeabilidad con respecto a la célula, que acá el protagonista sería la membrana plasmática, la vamos a ver un poquito más adelante, en el cual hay un capítulo entero que se dedica a explicar qué moléculas pueden atravesar la membrana y qué moléculas no pueden atravesarla, y van a necesitar la ayuda de un transporte, que en este caso sería una proteína. Con respecto al citoplasma, ya sabemos que carece prácticamente de estructuras, aunque a veces puede presentar una apariencia granular fina, debido a que va a tener muchos ribosomas,
y no está dividido en compartimientos por membrana, o sea que tampoco vamos a encontrar acá organelas, pero recuerden que yo les había mencionado anteriormente que vamos a considerar un ribosoma, una organela, aunque no tenga membrana. Después los ribosomas, obviamente los ribosomas procarióticos no van a tener la misma composición de las mismas subunidad mayor y menor que un ribosoma eucariótico. En los ribosomas ya sabemos que son corpúsculos formados químicamente por ARN, que el ARN está dentro de los grupos de los ácidos nucleicos y están conformados solamente por una cadena que también podría ser llamado monocatenaria. El nucleoide, que recuerden que es la parte donde se encuentra este ADN circular esparcido en el citoplasma. Después tenemos el flagelo bacteriano, que son extensiones largas, por lo general presentan una extensión larga, le va a permitir esto la motilidad a la célula bacteriana o a la célula procariota. Y con respecto a la cápsula, que también les había mencionado, es la parte más externa de esta célula procariota y por lo general le va a brindar resistencia bacteriana ante ciertos antibióticos. Las bacterias que presentan estas estructuras por lo general se les llama virulentas. Bien, acá por lo general hice mucho hincapié a la descripción de la célula procariota porque ahora vamos a ver las semejanzas y las diferencias con respecto a estas dos y también vamos a ver en los próximos videos a más detalle las organelas de la célula animal y con respecto a la vegetal que están dentro del grupete de las células eucariotas. Bien, las semejanzas nos dicen poseen membrana celular, ya sabemos que en las dos está la presencia de la membrana. El citoplasma también, que obviamente la célula eucariota va a tener muchas organelas y en las células procariota va a tener la ausencia de esta, solamente va a tener ribosomas. Bien, y con respecto a las diferencias nos dicen las células eucariotas son mayores y estructuralmente más complejas, existen como organismos unicelulares o como constituyentes de organismos multicelulares. La célula procariota es mucho más simple, excepto en la pared celular, no tiene núcleo verdadero, la membrana citoplasmática de las procariotas se diferencia de las eucariotas por la ausencia de esteroles, excepto en el micoplasma que no contiene colesterol. Y acá tienen principales características de las células eucariotas y procariotas, les habla de los principales grupos, por ejemplo las células eucariotas la vamos a encontrar en algas, hongos, protozoos, plantas y animales, y en las células procariotas solamente en bacterias. Con respecto al tamaño aproximado, yo les había dicho que en la célula procariota por lo general es de un 1 a 10 micrómetros, y acá les aparece que en la célula procariota por lo general el tamaño va a ser mayor a 5, si no me equivoco, este sería milímetros. Y con respecto a la estructura del núcleo, en la eucariota es una membrana nuclear clásica, en la procariota les había comentado que no tiene membrana nuclear, y el cromosoma en la célula eucariota es de cadena de ADN, tiene un genoma diploide, o sea que el ADN va a ser lineal, y con respecto a la célula procariota el ADN es único y circular y tiene un genoma haploide. Después, ya yendo más a la parte de las organelas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, la membrana citoplasmática que contiene esteroles, la pared celular, que por lo general está presente en hongos también, pero ausente en las demás células eucariotas, la reproducción puede ser sexual y asexual, y el movimiento por flagelos con complejos, si existen, y la respiración es por vía mitocondrial, o sea, a través de la mitocondria. Bien. Todas las anteriores organelas que les nombré, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosomas, membrana citoplasmática, están presentes en la célula eucariota. Y la pared celular, yo les había mencionado prácticamente la pared presente en células procariotas, pero como nos dice acá también, puede estar presente en las células que conforman los hongos. Ahora, en la célula procariota nosotros tenemos que tiene ausente el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático también lo tiene ausente, y si vemos el tamaño de los ribosomas es mucho menor que en una célula eucariota. Bien, si hablamos un poquito más a profundidad sobre las características de estas bacterias, que son células procariotas, podemos ver que tienen estructuras externas, que ya habíamos nombrado la membrana citoplasmática, la pared celular, la cápsula y el glicocáliz,
que el glicocáliz por lo general es, por así decirlo, una matriz que se encuentra afuera de toda esta pared, de esta célula, y se encarga de regular la entrada y salida de las moléculas. El flagelo, que por lo general recuerden que es uno y que sirve para la motilidad, y las fimbrias y pili. Y con respecto a la estructura interna, tiene el nucleoide, que es la parte en la cual se encuentra el ADN circular, el mesosoma y los gránulos citoplasmáticos. Bien, todas estas características que les mencioné con respecto a la célula procariota serían prácticamente lo básico que se tienen que saber, la función de cada una de sus estructuras, y de la célula, y con respecto a la célula eucariota y procariota, las diferencias y semejanzas. Ahora vamos a ver el tema de la teoría endosimbiótica. Bueno, entonces, empezando con la teoría endosimbiótica, actualmente los científicos han establecido que los distintos tipos de eucariotas se originaron de un tronco procariótico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos dice que una célula procariota prácticamente se originó, una célula eucariota se originó a partir de una célula procariota y que luego evolucionaron de manera independiente. Bien, y con respecto a esto, la hipótesis más acertada fue la propuesta por Lynn Margulis. Más o menos hace 30 años la investigadora propuso la teoría endosimbiótica, en donde endo significa interno y simbionte se refiere a la relación íntima y en la cual se establece un beneficio mutuo entre dos organismos. Para explicar más o menos el origen de algunas organelas eucariotas, especialmente la de las mitocondrias y los cloroplastos. Que para que más o menos se den una idea de ¿qué función tienen estas organelas? Recordemos que las mitocondrias tienen la función de respiración celular, o sea, nos proporcionan energía también, y los cloroplastos son organelas que solamente se encuentran en células vegetales, y en los cloroplastos ocurre la fotosíntesis, o sea, capturan la energía lumínica y después la almacenan en forma de energía química, que al final en esta energía química sería prácticamente en moléculas orgánicas, en síntesis, la glucosa. Bien, según esta teoría, más o menos hace unos 2.500 millones de años, cuando la atmósfera ya era muy rica en oxígeno, algunas células procariotas habrían adquirido la capacidad para usar ese gas, o sea, el oxígeno. Entonces, de esta manera, obtienen energía de sus procesos metabólicos. Esto obviamente les da una gran ventaja sobre el resto de las demás células, por lo cual habrían aumentado en número. Ahora, en algún momento de estos procariontes aeróbicos, o sea, aeróbicos significa que son bacterias que pueden sobrevivir y pueden utilizar el oxígeno presente, habrían sido fagocitados por células de mayor tamaño, pero lo importante acá es que fueron fagocitadas sin ser digeridas. Ahora, lo importante acá, para el que no lo sabe, si quiere también lo puede buscar y tiene la definición un poco más clara, es ¿qué significa fagocitar? O sea, ¿qué significa que una célula sea fagocitada? Prácticamente, por así decirlo a lo brusco, fue devorada. Entonces nos imaginemos un procarionte aeróbico que tiene la capacidad de utilizar oxígeno en esas condiciones en las cuales la atmósfera ya tenía oxígeno presente. Vino una célula más grande y la fagocitó, o sea, como que la devoró. Pero este procarionte aeróbico no fue digerido. Entonces, de esta manera, como obviamente ya utiliza el oxígeno y también va a poder producir energía, le sirvió a esta célula de mayor tamaño contener a este procarionte aeróbico, y obviamente al procarionte aeróbico le sirvió esta célula de mayor tamaño, la cual la fagocitó. Bien, es así entonces, hablando recién de simbiosis, o sea, de una relación de beneficio mutuo para ambas, se habría establecido una relación simbiótica entre ambos organismos. Los pequeños simbiontes aeróbicos habrían hallado nutrición y protección, obviamente, de esta célula de mayor tamaño, y en las células hospedadoras, a la vez, estas no van a obtener beneficios energéticos que el simbionte les brindaba, ya que este procarionte aeróbico ya tenía la capacidad de poder utilizar el oxígeno presente que estaba en la atmósfera. Bien, obviamente estas células procariontes, en un principio independientes, se habrían transformado en las actuales mitocondrias, que como yo les había mencionado, las mitocondrias tienen la función de hacer la respiración celular y pasando a formar parte también de las nuevas células eucariotas. Bien, ahora, a partir de estas, también podemos decir
que pudo evolucionar el cloroplasto a partir de esta teoría endosimbiótica. Si nos fijamos ahí en la imagen, tenemos, como por así decirlo, la bacteria heterótrofa aeróbica, que va a ser la proteobacteria, y en la cual sigue su curso, o sea, sigue conteniendo la mitocondria, pero también se divide como en dos. En la parte de arriba tenemos a la mitocondria, donde ya tiene una bacteria, donde es una bacteria autótrofa, fotosintetizadora, o sea, una cianobacteria. O sea, que a partir de esta mitocondria también, obviamente, ingirió otro procarionte aeróbico, autótrofo, fotosintético, y en el cual este tomó el rol de ser el cloroplasto, o sea, donde va a ocurrir la fotosíntesis. Porque recordemos que en la célula animal no hay cloroplastos porque nosotros no hacemos fotosíntesis. Pero en las células vegetales sí es muy importante la presencia de estos cloroplastos para que realicen este proceso. Obviamente esta teoría endosimbiótica, que fue las más acertadas de todas las hipótesis que se establecieron, a partir de la cual fundamentan el origen de las células eucariotas a partir de las células procariotas, necesita evidencias. Estas evidencias son en el cual las mitocondrias tienen ADN propio. Bien, cuando ustedes también lean el Curtis se van a dar cuenta que les dice mitocondrias con ADN propio. Por lo general este ADN se encuentra en forma circular, y recordemos que los que tienen ADN circular son las células procariotas. Otra cosa más es que las mitocondrias solo pueden ser producidas por otras mitocondrias. Otra evidencia es que las enzimas presentes en las membranas mitocondriales son similares a las enzimas de la membrana celular bacteriana. Y otra evidencia más es que los genes de las mitocondrias tienen el mismo origen de genes que las células procariotas. Entonces prácticamente estas serían las evidencias como para fundamentar el por qué podemos decir que la célula eucariota viene de una célula procariota. Así que bueno, espero que les haya servido todas estas aclaraciones. Prácticamente este video, mi fin de hacerlo es para que entiendan el contenido y también de aclararles las principales, o sea, las ideas principales de esta parte del cuadernillo. Entonces, en todo este video vimos principales características y diferencias de la célula procariota y eucariota y la teoría endosimbiótica que fue propuesta por Lynn Margulis. En el próximo video vamos a ver la organización subcelular. Así que nos vemos en el próximo video.